Esta mañana se desarrolla una esperada reunión entre el gobierno y la oposición para ver qué avances o puntos de encuentro se pueden encontrar en la reforma de pensiones. Esto también en el contexto de la gira del presidente Gabriel Boric a Europa, también del tema convenios que ha seguido de alguna manera incomodando al gobierno. Y vamos a estar conversando de esto y de la agenda legislativa junto al senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos y helados días, Barbarita, aquí por el sur de Chile, ¿no? Hemos tenido mucha lluvia, pero ahora por lo menos matizada con unos claritos de sol, con unas escampadas que nos hace recordar el Valdivia de siempre, ¿no? Con harta agua, pero como dicen en el campo, chipuladita. Pero harta harto que se necesita también. Senador, Sí. ¿qué espera usted de esta reunión para poder avanzar y destrabar un poco la reforma de pensiones, cosa que ha costado tanto? Bueno, hace un par de días atrás ya tuvimos algunas señales en la Cámara de Diputados de que eh, a ver, yo espero que haya convicción de que la reforma de pensiones no solamente desde el gobierno es un compromiso que debe cumplirse, sino que también de nosotros mismos. Yo creo que no hay ningún parlamentario que en su distrito o región no haya dicho que tenemos que mejorar las pensiones. Entonces actuemos en consecuencia. Hay que buscar una solución a este aporte adicional entre el componente solidario, la capitalización individual. Hay que buscar soluciones, ¿no? Más allá del debate, más allá de las posturas. Yo creo que hay que buscar los puntos que sean de la mayor conveniencia para la ciudadanía. Las pensiones como están no aguantan más. Y dicho sea de paso, tenemos que asegurar que el financiamiento de la pensión garantizada universal, que de lo que se ha venido construyendo esté asegurado. Y eso no necesariamente requiere de una reforma tributaria, como también se ha venido discutiendo, o de pacto fiscal, sino que a la luz de todos los acontecimientos que han venido ocurriendo, obligue al gobierno a ser mucho más eficiente en el gasto de los recursos que ya tiene. Si faltan más, bueno, podremos ir transitando hacia una mayor recaudación, pero mientras tanto, no es una buena ni clara señal decirle a la gente, apriétense el cinturón porque van a tener que tributar más y mientras tanto despilfarramos recursos a través de lo que hemos visto con espanto en los últimos días respecto a las transferencias, como manera de ser eficiente en el gasto, ¿te fijas? Porque yo gasto cuando transfiero. ¿Qué va a pasar con la plata? No me importa, así queda. Eso es lo que uno entiende de cuando todo se llena de transferencias para poder gastar, cuando efectivamente no sabemos en qué terminan esas transferencias. ¿Cómo le ha complicado al ministro Marcel justamente esto? Porque usted dice, claro, no es necesario quizá avanzar o esperar el pacto tributario para poder avanzar en las otras cosas, pero quizá algunos dicen ha sido un poco errático de parte del gobierno respecto a qué se necesita, en qué van a gastar esa plata. Por un lado tenemos todos los casos convenios que le dan a la oposición pie para decir, oye, si no falta plata, se está derrochando. Pero el hecho del presidente, por ejemplo, haber hablado de la condonación de la deuda del CAE, del pago de la deuda histórica a los profesores, al final se diluyen entre tantos temas que necesitan recursos en vez de verlos focalizados en cosas pocas pero concretas. Tal cual. Bueno, fue parte de lo que siempre le hemos estado señalando al candidato Boric y al presidente Boric, que el espectro de temas y la paleta de compromisos que vinieron construyendo, como que lo iban a resolver todo en 4 años de gobierno, sin tener todos los recursos necesarios ni la expertise para hacerlo, nos han venido dando la razón. O sea, el gobierno, la verdad es que no solamente tiene dificultades políticas, tiene algunas desventajas, particularmente en el Congreso Nacional, pero también tiene un problema interno muy en serio. Es que el presidente a veces, y lo digo como dice un colega suyo, con respeto, se desboca y sigue insistiendo en cuestiones que probablemente el resto del gabinete sepa que no van a poder cumplir. Entonces el gobierno a esta altura del partido tiene que concentrarse en lo relevante y lo sustantivo y que muchos de nosotros creemos que lejos es el tema, primero por justicia histórica, es lo previsional y luego hay que cerrar filas en torno a asegurarle a la gente una buena convivencia. Esto es seguridad ciudadana y orden público. Yo creo que son los temas principales, aparte de lo que significa reactivación económica, porque ahí también el sobreoptimismo del ministro Marcel se ha visto un poco cuestionado por distintas visiones de economistas de prestigio del país. Bueno, en este contexto, Bárbara,
sin ninguna duda que la postura del ministro Marcel desde reforma tributaria y que después cuando el presidente insiste 5 o 6 veces en su cuenta pública de reforma tributaria, el ministro está hablando de otras cosas, está hablando de pacto fiscal. Y hoy día incluso el pacto fiscal queda en precario producto de todos estos acontecimientos, porque todo el mundo está diciendo, ¿para qué quiere más plata? ¿Para seguirle transfiriendo a las fundaciones? ¿Para seguir entregando plata que no se sabe cuál es el destino? Y no, no es poquito, ¿no? No son un par de lucas, son cientos o miles de millones de pesos que podían haber estado resolviendo lo que el ministro, los ministros dicen que necesitan resolver y para eso que tiene que funcionar el pacto. Yo creo que el pacto fiscal se empieza a alejar de la realidad, Bárbara. Así con todos estos acontecimientos se empieza a realizar. Entonces lo que se le está pidiendo al gobierno como administrador del Estado es modernización y eficiencia. Eso es lo que se le está pidiendo. Bueno, es un tema difícil porque el ministro Marcel y el gobierno han insistido tanto en esta reforma tributaria, después pacto tributario, pero tal como dice usted, todas estas piedras en el camino, caso convenio, y también el cambiar de foco respecto a para qué se va a usar esa plata, lo hacen ver más difícil. ¿Usted cree que incluso puedan llegar a no tener ningún tipo de acuerdo? Yo he sido, y en consecuencia, con lo que siempre he planteado, he sido un fiel defensor de un ajuste tributario, de una mayor justicia tributaria. Los que tienen más en justicia paguen más. Y esto no es una propuesta de ultraizquierda, ni mucho menos. Los países más democráticos del mundo, los países que tienen los mejores indicadores en una serie de ámbitos de la vida en comunidad, lo hacen. Nosotros somos los que menos tributamos en la OCDE. Por lo tanto, no es loco pensar que eso ocurra. Somos los que tenemos los salarios más bajos dentro de la OCDE. Por lo tanto, también tenemos que avanzar en esa línea. Pero la pregunta es, eh, bueno, si vamos a recaudar más plata, la vamos a seguir despilfarrando como ha ocurrido con todas estas transferencias y vuelvo al mismo punto, Bárbara. Entonces, uno que ha sido defensor de los ajustes tributarios, la pregunta es, ¿vamos a sobrecalentar la economía? ¿Vamos a generar incertidumbre en el mundo productivo que no ha tenido una política pro crecimiento por parte del gobierno y que por lo tanto genera una cierta contracción en ese sentido? Vamos a tener una postura del mundo productivo en términos que nos van a preguntar ¿y para qué? Y ese ¿y para qué? Nos lo empezamos a preguntar nosotros mismos ahora. Sabemos que necesitamos mucha plata en salud. Sabemos que necesitamos, de alguna manera, y lo conversábamos hace un par de días, ¿te acuerdas con Pancho Vidal? De entrar de verdad a hacer una propuesta de mejora educacional de fondo. Pero para eso no solamente se necesitan recursos, se necesita tener claridad en la conducción, en los acuerdos políticos, en la búsqueda de los actores que efectivamente hagan que esto sea eficiente. Porque lo que ha pasado hoy día no solamente platas desviadas, lo que ha pasado significa una pésima capacidad fiscalizadora. La Contraloría no da para más, no tienen los recursos para fiscalizar y ningún gobierno, ni este tampoco, ha querido colocarle en el presupuesto el aumento de dotación a la Contraloría para que, si no es por la buena y por convicción de que se actúe bien por parte de los servicios públicos, entonces hay que ponerle vigilancia, pues. No hay de otra. Entonces coloquémosle más recursos para que la Contraloría efectivamente pueda evitar, pueda prevenir este tipo de conductas, ¿no? Que Senador, dañan. en medio de todas estas discusiones de la reforma, porque el pacto tributario es uno, pero también está la reforma de pensiones y varias otras cosas más, ¿cómo ha sido el rol del ministro Sexpress? Y le pregunto por qué, bueno, hoy día lo vimos haciendo las declaraciones previo a la reunión, pero en general, al menos mediáticamente, ha estado poco presente o un poco o bastante ausente. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo está haciendo un trabajo? ¿Está haciendo esa pega de ir a conversar con todos los parlamentarios, juntar los votos, El convencerlos? ministro, el ministro Elizalde, Bárbara, yo entiendo que, supongo, que fue el criterio que utilizó el gobierno para sumarlo a su fila, es porque es un político avesado. Ha sido presidente de uno de los partidos importantes de Chile, ha sido presidente del Senado, por lo tanto es alguien que tiene la experiencia suficiente como para hacer un enlace lo más expedito y fluido posible entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. No obstante, no ha ocurrido. Y yo no creo que no sea por la capacidad del ministro Elizalde. Yo creo que aquí tenemos un problema de cómo funciona el gobierno en sí, porque el presidente de pronto se escapa y dice cosas que dejan a todos los ministros encajados. ¿Ah? Y volviendo de atrás para adelante, volvemos al tema de las transferencias, cuando él dice, no, se lo sabía la moneda y todo,
todo el equipo quedó con los pelos crispados, porque ¿cómo al presidente se le ocurre decir eso? Trasladó el conflicto a la moneda. Cuando el presidente sale a blindar a un gobernador regional, a un seremi, en la región del Maule, y dice por ningún motivo, no sé qué, bajó el barro, pues. El presidente de la República bajó el barro, y eso es de principiante, eso no es una niñería que el presidente hace cuando él es el último fusible para poder resolver las cosas. Entonces, cuando el presidente baja a ese nivel, no entiende que hay otros para poder ir tomando las decisiones. El presidente no las puede tomar todas ni estar en todas, porque entonces no deja espacio para que hayan fusibles previos. En este escenario, a tu pregunta, creo que el ministro Lizalde no ha podido desplegar toda su capacidad negociadora, dialogante. Yo creo que no es un tema de él, yo creo que es un problema que tiene el gobierno de manera estructural. Pero El no ha gobierno podido no conversa, desplegarlo porque, el gobierno no conversa. ¿a qué se refiere? ¿A que no hay un plan que él pueda ir a conversar o en el fondo no hay un acuerdo o algo que él tenga claro qué voto tiene que ir a buscar y para qué? Lo que pasa es que los votos se buscan una vez que tenemos claro cuál es la postura del gobierno proyecto a proyecto. Y Y esa los postura no está proyectos, clara. y los proyectos son de toda naturaleza. O sea, hoy día mismo, por ejemplo, yo soy el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado. He sido el único parlamentario de la región que ha estado de manera permanente en la Comisión de Agricultura, tanto de la Cámara como del Senado, y hoy día la presido. Sin embargo, el ministro de Agricultura está en la región y me mandaron por WhatsApp un informe C de esta en la agenda. Nunca hubo el interés del gobierno por decir, oiga, presidente de la comisión, vamos a estar en su región. ¿Qué temas quiere que le interesen que tratemos? ¿Qué es lo que sabe usted de su región que pudiera hacer como parte de la información? Yo no digo que uno cogobierne, pero a lo menos ese intercambio natural, evidente, de sentido común, no ocurre. Hoy día también estaba anunciada para ayer en la tarde y hoy día la visita del ministro del Interior subrogante. Y resulta que yo también, vuelvo a personalizar, soy miembro de la Comisión de Seguridad y también recibimos un WhatsApp del asistente, del asistente, del asistente, informándonos que iba a estar el ministro y que había una reunión, un almuerzo con los parlamentarios. Entonces la pregunta que yo hago primero, ¿dónde está la invitación formal? ¿Cuál es el temario de lo que vamos a tratar? ¿Ese almuerzo va a ser un almuerzo de trabajo o un almuerzo de camaradería? Porque para eso yo almuerzo en mi casa. Vamos a tratar algo que realmente interese a la región. Cuando hemos venido pidiendo que se incorpore el estado de excepción en los ríos, porque aquí también hemos tenido actos terroristas, aquí han venido a hacer ofrecimientos en agosto del año pasado, hace un año, que todavía no se cumplen respecto de colocar unas cámaras de seguridad, de mejorar la dotación de carabineros. Nosotros somos soporte de la región de la Araucanía. Cada vez que hay una necesidad en la región de la Araucanía, parten policía de la región de la Araucanía. Y nosotros estamos hoy día, Bárbara, tuve en mis manos, perdón, ayer en la tarde, tuve en mis manos información de que la región de los ríos tiene la más alta tasa nacional de homicidio calificado, de homicidio consumado. Superamos la media nacional. Y el ministro del Interior viene para acá y no nos pregunta a nadie, no conversa con nadie. Bueno, suspendió la reunión porque estaba el tiempo malo. Yo aterricé ayer con tiempo malo y llegué a Valdivia. Y el ministro del Interior suspende porque el tiempo estaba malo. Entonces, uno no entiende, Bárbara, y por eso digo que yo creo que la falta de relación fluida entre el gobierno y el poder legislativo no se debe a una falta del ministro Elizalde, es un problema del gobierno, de la manera en que actúa el gobierno, de la falta de interés de coordinar, la falta de empatía, de preguntarle al otro y trabajar en conjunto. No, solitos por el mundo. ¿Usted cree Entonces, que, qué es lo que hay acá? ¿Hay improvisación, impericia, falta de experiencia? Porque puede ser un desinterés, tal cual, o puede ser que no saben cómo se hacen las cosas o cómo se hacían antes, o quizá que no hay alguien que esté generando una estrategia. Y le pregunto esto también a propósito del caso convenio, porque se han quejado que parece que cada uno hace lo que quiere y se improvisa, el presidente dice cosas, después los ministros salen a desmentirlo, después el presidente de Revolución Democrática dice unas cosas y después resulta que no eran ciertas. No se ve una coordinación en estoy ningún cada vez ámbito. más convencido de que todo lo que pensábamos al principio, de que era impericia, falta de oficio, inexperiencia, ¿no? Pasaron del movimiento estudiantil y a conducir el país. En fin, todo eso, yo estoy cada vez más convencido de que parece que no es así.
de que eso fue al principio, pero ya tenemos un año y medio en donde el gobierno ha venido incorporando personajes avesados, o sea, el Partido Socialista a través de subsecretarios, de ministros, en fin, ha venido fortaleciendo justamente la inexperiencia de muchas personas que su primera pega pública era la de ser ministro. Y otra cosa es con guitarra, pues. Si la administración pública es muy delicada. O sea, alguien que viene del mundo académico podrá entender que, bueno, uno hace lo que quiere, como todo el resto del mundo privado, mientras no infrinja la ley. Pero en el mundo público, el funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le dice que puede hacer y además le define cómo hacerlo, porque si no, para eso está Contraloría. Y por lo tanto necesitan funcionarios públicos muy, muy conocedores de lo que es la administración pública, de lo que son las reglas por las cuales uno puede funcionar dentro de la administración pública y manejarlas bien para sacarle el máximo provecho a esa regla que es restrictiva, pero con conocimiento y también con imaginación y creatividad, sin saltarse las reglas, sin cometer errores, se puede avanzar. Pero aquí tenemos una mezcla de impericia con campeonismo, ¿no? Somos los campeones, venimos a cambiar todo. Todo eso se le ha venido cayendo a pedazos al gobierno, pero lo que llama la atención es que figuras, que son figuras expertas, que tienen bastante kilometraje en el camino, no logren hacer que el gobierno cambie, pues. Porque no se trata solamente, como estos dos ejemplos, de dos ministros que tienen que ver con funciones, en cuestiones que en mi caso personal, yo presido una comisión y la otra soy miembro permanente en el Senado, no se toman la molestia ni siquiera de avisar que vienen o si queremos compartir algunos temas de la tabla, nada, o sea, no es un problema de falta protocolar, no, no, y además no me importa. Lo que importa es que el trabajo sea más productivo y más efectivo, porque si no se pierde una oportunidad como poder reunirse. En fin, yo creo que Ahora, aquí se mezcla muchos todo. pensaban que esto se podía de alguna manera suplir con la llegada de ministros con ese peso político que usted dice, como la ministra Toá, por ejemplo, el ministro Sextes Elizalde, el ministro Marcel, pero claro, si no viene toda la bajada y el equipo más cercano al presidente, o sea, si no hay ese trabajo mancomunado, no es mucho lo que pueden hacer esos ministros. Bueno, yo creo que siempre pueden hacer más, está claro, o sea, porque si no, entonces retírense del gabinete mejor y ya, digamos, ¿no? Pero, a ver, lo dije mal, eh, me retracto. Si ellos ven que esto no está funcionando, su deber es advertirlo, decirlo y ponerlo formalmente con claridad. Porque si no, entonces, si ellos quieren seguir siendo leales al gobierno y seguir empujando, porque tal vez crean efectivamente que lo que ha propuesto el gobierno sea bueno para Chile, entonces cambien la estrategia, pues convenzan al presidente de que él tiene que ordenar a sus ministerios, porque unos interactúan con otros, lo que un ministerio avanza puede que se lo tranque otro, y así de simple, ¿no? Y hemos tenido ejemplos, yo estoy tratando varios casos ahora en donde un ministerio trata de avanzar y en otro lo restringe. Entonces, alguien tiene que coordinar este gabinete, alguien tiene que darle las directrices al gabinete y alguien tendrá que hacerle una jornadita de capacitación, un fin de semana por ahí, a la vieja usanza, cuando nos metían a todos en algún recinto y nos decían, a ver muchachos, esta es la bajada, no es una cumbre, en Cerro Castillo, estoy hablando de capacitación, estoy hablando de formación, estoy hablando, incluyendo ministros, estoy hablando de alineamiento. De aquí no hay nadie como caballo sin dueño o en despoblado. Esto obedece a una lógica de organización para poder multidisciplinariamente ir resolviendo problemas que no son aislados, que necesitan del esfuerzo de todos. Nosotros hemos manifestado, Bárbara, toda la voluntad de colaborar. Tanto quienes estamos en la democracia cristiana, que no estamos en el gobierno, pero hemos dicho que somos una fuerza política colaborante de las cosas buenas y necesarias, como la misma oposición, que a veces endurece el discurso, pero yo no he visto a nadie de la oposición hoy día atacar al gobierno porque sí, porque si hubiese sido al revés, si hubiese sido la gente que hoy día está en el gobierno, en la oposición, ya tendríamos como 20 acusaciones constitucionales, como ocurrió en el gobierno anterior, y no las han habido. La votación de la Cámara fue una muestra más. Claro, la derecha dura se alineó para echar abajo a un ministro, pero hubo otros, como el caso de Opoli, que se dividieron y otras personas que tampoco pusieron su foto. Y eso me parece bien, me parece que tenemos un Congreso bastante más maduro entre las dos cámaras, ¿no? Pero el gobierno es el que le falta afiatarse y sumar.
Senador, nos quedamos con esos desafíos para el gobierno, vemos cómo evoluciona porque algo tendrá que pasar, imagino, en esta próxima semana. Hay hartos temas muy Tiene que pendientes. pasar, pues, Barbarita, tiene que Vamos pasar, a porque ver. si no, esta cuestión se nos enreda más todavía. Muchísimas gracias, senador, que le vaya muy bien, buen fin de semana. Igual, chao. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.